Nuevamente buenos días a todos y a todas. Como les comenté en la sesión de hoy, en esta segunda parte de la clase no me voy a encontrar con ustedes, pero va a estar la maestra Sandra Vivas. ¿Por qué estoy haciendo la grabación? Como les comenté, la maestra se encuentra enferma, entonces les daría yo la sesión a través de este medio, les dejaría una actividad con la cual prácticamente estarían trabajando el resto de la clase y cualquier duda de todos modos pueden preguntarle a la maestra Sandra Vivas, ¿sale? Ella se los puede aclarar. Entonces, bueno, la intención de esta sesión es poder ver con ustedes la segunda parte de la clase, que son las descripciones de puestos. Decíamos que lo primero que tenemos que hacer en la clase que tuve presencial con ustedes es, en la parte de organización, hacer nuestro organigrama de la empresa, definir qué puestos va a haber, cuáles son los niveles jerárquicos que tienen estos puestos, cuáles son las líneas de comunicación, cuáles son las líneas de mando. Esto es lo que habíamos visto anteriormente en la sesión. ¿Qué pasa una vez que yo tengo mi organigrama definido? O sea, yo ya sé qué puestos va a haber. Sigue la parte de asignarle funciones a cada uno de esos puestos. Es decir, qué va a hacer cada una de las personas que va a estar en los puestos de la empresa, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Precisamente eso, entender o identificar qué es una descripción de puestos y por qué se hace o por qué se ve dentro de la organización y por qué forma parte de la administración de las empresas. Una descripción de puestos es un documento como tal, un documento que se realiza previo al reclutamiento y a la selección de personal. Es decir, cuando hablamos de una descripción de puestos nos referimos a aquel documento en el cual se establecen todas las funciones que debe de hacer un puesto, todas las funciones, cuál es el objetivo del puesto, cuál es el nombre del puesto, cuáles son los requisitos para que una persona ocupe ese puesto, por ejemplo, qué edad debe tener, qué sexo debe tener, qué escolaridad, qué conocimientos, qué valores, qué debe de tener ese puesto y qué va a hacer, y se realiza antes de la selección de personal. ¿Por qué? Porque esta es como mi guía con la que yo me voy a basar para seleccionar a una persona. Es decir, yo tengo mi descripción de puestos y tal cual me debe de indicar qué va a ser una persona, o sea, o qué va a ser un puesto y cuáles son los requisitos para que una persona ocupe ese puesto. Entonces, si yo tengo una descripción de puestos, es muy fácil al momento de yo hacer la selección de personal, que ustedes lo van a ver ya a profundidad en otra de las materias de su carrera, cuando la forma de hacer selección. Pero si yo tengo claramente definida mi descripción de puestos, entonces va a ser muy simple hacer la selección porque lo único que tengo que hacer yo es guiarme con esta descripción de puestos en donde se establece todo, funciones y requisitos que debe cumplir una persona para ocuparlo, y yo al momento de hacer la selección únicamente me voy basando en esta descripción, cumple o no cumple básicamente, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de las descripciones de puestos. ¿Qué deben de contener? ¿Qué debe de contener o qué partes lleva una descripción de puestos? Básicamente son 5 partes, aunque, y lo menciono, cada empresa crea sus propias o su propio formato de acuerdo a sus necesidades. Hay como puntos básicos que no deberían de faltar, que son los que estoy tomando yo para esta presentación. Sin embargo, cada empresa define su propia presentación o diseño de acuerdo a sus necesidades, ¿sale? Entonces, ¿qué partes debe de contener? 5 puntos básicos. Número uno, datos generales del puesto. Entonces, es un documento, vamos a ponerle en la parte de arriba el nombre de descripción de puestos y lo primero que vamos a tener, apartado uno, datos generales, y lo vamos a dividir en estos apartados que se nombran aquí. Entonces, punto número uno, ¿cuál es el nombre del puesto? ¿Sí? Cajero, supervisor, auxiliar, gerente, director general, jefe de departamento de recursos humanos, auxiliar de recursos humanos. ¿Cuál es el nombre del puesto? Después, el área a la que pertenece. Recordemos el área, podríamos decir que las áreas son las que están, la dirección general y abajo, ¿cuál es el área en la que está ese puesto? Por ejemplo, recursos humanos, producción, finanzas, ventas. ¿Cuál es el área en la que está ese puesto? Entonces, área, dos puntos, ponemos el área. Nombre del puesto del jefe directo. ¿Quién está arriba? Lo veíamos en el organigrama. ¿Quién está arriba de ese puesto? Entonces, el nombre del jefe directo va a ser la posición que se encuentra arriba. Nombre del puesto del jefe directo: director general, gerente de finanzas, gerente de administración, supervisor de producción, jefe de línea. Después de ahí, puestos que dependen de este puesto. Es decir, si por ejemplo es un gerente
no sé, un gerente o un director general, por ejemplo, los puestos que dependen directamente, ojo, directamente del gerente de administración, gerente de finanzas, gerente de producción, gerente de marketing. Si fuera, por ejemplo, un supervisor de producción, tal vez los puestos que dependen directamente son operarios de producción, ¿sí? Entonces, puestos que dependen de este puesto, puestos, ojo, no personas, ¿sale? Entonces, número uno, entonces, datos generales después del puesto. Número dos, el objetivo del puesto. Es decir, es un enunciado en el que se menciona para qué existe este puesto, cuál es la finalidad de que se tenga este puesto en la empresa. Entonces, yo les pongo aquí en la presentación, es un enunciado que responde a ¿para qué existe el puesto? Debemos de comenzarlo con un verbo en infinitivo. Recordemos que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir y debe de ser lo suficientemente claro y específico para saber precisamente para qué existe el puesto, ¿sale? Entonces yo aquí les pongo la estructura que debería contener un objetivo que es un verbo en infinitivo, un qué, o sea, que responda a qué, identificar las cosas, por ejemplo, o sea, verbo y qué y para qué. Voy a ponerles un ejemplo para que quede más claro cada una de estas partes y les pueda servir para el ejercicio que les voy a dejar, ¿sale? Si se fijan, por ejemplo, aquí les traigo yo un puesto que dice coordinar las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa, como la electricidad, albañilería y jardinería y plomería, para asegurar el buen funcionamiento de la empresa. Si se fijan, yo les pongo el rojo, verbo es coordinar, ¿sí? ¿Qué cosa? Las actividades relacionadas al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa. ¿Para qué? Para asegurar el buen funcionamiento de la empresa. Si se fijan, entonces tiene estas tres partes, ¿sí? Verbo, qué y para qué, ¿sale? ¿De qué puesto estaremos hablando en este ejemplo? Por ejemplo, sería algo relacionado tal vez a mantenimiento, un gerente de mantenimiento, un supervisor de mantenimiento, ¿sí? Entonces, número uno, pues, datos generales. Número dos, objetivo del puesto. Entonces les decía, ¿de qué puesto se trata? Pues del jefe de mantenimiento, ¿sale? Número 3 y es una de las partes principales de la descripción de puestos, en donde mencionamos qué funciones va a hacer ese puesto. Se define de manera detallada, muy detallada, qué debe de hacer la persona para la que contratamos ese puesto. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy hablando de un bartender, estoy poniendo aquí la imagen de un bartender y les pregunto yo qué funciones hace un bartender y me dicen que únicamente prepara bebidas, nos estaríamos quedando muy cortos porque un bartender no solamente prepara bebidas, ¿qué más hace? Limpia la barra, acomoda las botellas, ve fechas de caducidades, lleva inventarios, se encarga de que toda esa área se mantenga limpia, tira la basura, tal vez lava las copas. Entonces, si se fijan, ya dije 6, 7 funciones que hace esta persona y no solamente se dedica a preparar bebidas. Entonces debemos ser tan específicos en todo lo que tiene que hacer, de tal manera que si no lo ponemos en las funciones, este puesto en realidad no tendría que hacer esa función. O sea, no se debe de obviar nada. Yo aquí les pongo, deben de iniciar siempre con un verbo en infinitivo cada una de las funciones. O sea, igual, verbos en infinitivo que terminan con ar, er, ir y después qué cosa. O sea, limpiar la barra, atender a los clientes que llegan al área de la barra, acomodar las botellas de las bebidas alcohólicas en cada uno de su lugar, llevar a cabo un inventario. Si se fijan, son funciones que comienzan con un verbo en infinitivo y después viene un complemento. Entonces, yo les pongo aquí, debe de contener todas las funciones por mínimas que sean y no se debe obviar nada. Es decir, no podemos decir, ay, pues obviamente un bartender tiene que limpiar el lugar. Si no lo ponemos aquí, no debería de hacerlo, ¿sí? Entonces, no se debe de obviar nada y nuevamente le repito, si no lo ponemos, no debería de hacerlo. Una vez a mí me pasó un caso, por ejemplo, yo contraté una persona para que atendiera una bodega en donde se vendía jitomate. En mi puesto anterior en la empresa en donde trabajaba se vendía jitomate y decidimos poner una bodega en el centro de la ciudad para que se vendiera ahí ese jitomate que se producía en la empresa. Un día yo llegué a las 9 de la mañana, 9:30 más o menos a la bodega y me encontré a la persona que era la persona que contratamos para atender esta bodega afuera de la bodega, pero no había abierto. Entonces yo le digo, oye, ¿por qué no has abierto? Me dice, es que no sabía que yo tenía que abrir. Y yo le digo, pero te di las llaves a ti.
Dice, sí, pero no me dijiste que yo tenía que abrir. Entonces, cuando yo leí su descripción de puestos de nuevo, efectivamente no decía que debía abrir el local. O sea, debe ser tan específico que no debemos de obviar nada, ¿sale? Todo el detalle de las funciones debemos de ponerlas. Después de ahí, por ejemplo, aquí yo les pongo algunos ejemplos de funciones y de diferentes profesiones que las hacen. Por ejemplo, hacer pase de lista del total de los alumnos, pues tendría que hacerlo a quien corresponde, a un maestro. Pagar la nómina a los operarios de la empresa es una función de un auxiliar de nóminas. Realizar el pago a proveedores es de un contador. Tomar datos clínicos de pacientes antes de llevar a cabo la exploración física del mismo, por ejemplo, sería una enfermera. Limpiar todas las ventanas, alguien tal vez de limpieza. Barrer el total de aulas del edificio, alguien de limpieza. Abrir y cerrar la tienda de abarrotes al inicio y al fin de cada jornada es el ejemplo que les ponía. Entonces tal vez un empleado de mostrador. Acomodar la ropa en su lugar cada que un cliente la desacomode, así como el cierre del turno, pues tal vez alguien de atención a clientes, ¿sí? Entonces si se fijan nuevamente en estos ejemplos, es actividad y la actividad tiene, perdón, el verbo y lo que complementa ese verbo, ¿sale? Entonces son funciones muy específicas. Entonces, parte número 3, pues, de la descripción de puestos, funciones. Parte número 4, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la interacción que tiene este puesto con otras áreas de la empresa. Es importante mencionar con qué puestos tiene relación o interacción tanto al interior como al exterior, solo en casos de que aplique. Por ejemplo, al interior podría ser puestos como tal. Aquí yo les pongo algunos ejemplos. El jefe de nómina, el director general, el gerente de ventas, el supervisor, el cajero, no sé. Entonces aquí vamos a especificar. Si no tuviera relación con nadie, o sea, si con nadie se relaciona para nada, entonces si lo ponemos interacción con otras áreas. Interior no aplica. Exterior vamos a poner dependencias de gobierno con las que se relaciona, bancos, proveedores, clientes, ¿con quién se puede relacionar un puesto? Sobre todo aplica para puestos de cierto nivel jerárquico hacia arriba. Por ejemplo, alguien de recursos humanos tal vez se relaciona con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tal vez se relaciona con los bancos, posiblemente se relaciona con el Seguro Social, con el Infonavit, tal vez posiblemente con algunos clientes. Entonces, ¿con quién se relaciona ese puesto? ¿Sí? Entonces, hasta aquí es el punto número 4, ¿sale? Interacción con otras áreas. Voy a parar el video aquí, voy a subir otro link del video para tener o para terminar la sesión, ¿sale?